Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Me siento muy gustoso de estar aquí. Pónganse cómodos así por un momentito. Gracias, mis hermanos. Si no mal recuerdo, ya tiene bastante tiempo. Si no mal recuerdo, mis hermanos, les decía yo que ya tiene bastante tiempo que estuve aquí. Y pues por lo que está pasando, no estaban ustedes. Hoy es diferente. Hoy pues vamos a gozarnos leyendo la palabra de nuestro Dios, tanto los presentes como los que nos están mirando por las redes. Y me sorprendió algunos jóvenes en la mañana en la iglesia en East Chicago. Me dicen, pensaba que no lo íbamos a mirar, dice, porque nos dijeron que iba a estar en Chicago. Y como lo supieron, eso quiere decir que sí, mis hermanos, aún todavía hay hermanos que nos miran por las redes. Eso es algo bonito, algo maravilloso, ya que antes de todo lo que está aconteciendo de esta pandemia, pues no se había dado la oportunidad, mis hermanos, de tener estos privilegios de que por medio de las redes apenas escuchaba que se querían grabar videos, pero hoy, mis hermanos, pues están grabando al instante, al momento. Es algo maravilloso, mis hermanos. Voy a leer un verso que, si ustedes quieren buscarlo juntamente conmigo, se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13. Ya se escuchó, ya saben, el mensaje de esta tarde, pero voy a leer el verso 13 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice así, mis hermanos: y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Amén. Mis hermanos, dejen comentarles que también algunos hermanos, cuando me miran, como que los miro medio sorprendidos, se me quedan mirando, como diciendo, ¿usted es hermano? Y les digo, sí, yo soy, mis hermanos. No sé, parece que sí, aquí estuvieron anunciando, ¿verdad?, que se orara por su servidor. También, mis hermanos, pues fui atacado por esta pandemia, y bueno, los resultados se ven siquiera en mi pelo, ¿verdad? Porque antes tenía yo mi cabeza bien cubierta, y ahora les digo, hoy me veo más de edad, así es que me tienen que respetar más, ¿verdad? Bueno, es una bromita, hermanos, espero que lo tomen por el lado bueno. El doctor dice que no me preocupe, que me va a crecer más pelo, o sea, me va a venir de regreso. También, mis hermanos, dejen decirles que apenas me estoy recuperando, porque cuando hablo, así es que, mis hermanos, no sean malitos. Yo sé que aquí no lo hacen, pero sí se me reseca la lengua y los labios todavía, así es que si por ahí les sobró un poquito de agua, una botellita de agua, no sé si sea tanta molestia para estarme remojando los labios. No es porque que ustedes me miren tomar agua, sino que simplemente, mis hermanos, aún todavía se me secan los labios. Y comentaba yo, gracias, mi hermano, yo sé que sí, comentaba yo con algunos de mis hermanos que a lo mejor no me iba a ser posible. Quedan muchas secuelas, se les dice, ¿verdad? Pero digo, no debe de nada pararnos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Bueno, vamos a iniciar, mis hermanos, con el tema. El verso que leímos nos habla de tres cosas. Es bien importante que nosotros no se nos olvide eso. Tres cosas. La primera es, ¿la qué? La fe.
La segunda, la esperanza. Y por último, la caridad. Gracias, mis hermanos. Claro, las tres, de esas tres, dice aquí que la mayor es ¿qué? La caridad o el amor. Y es bien importante, mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos por amor, de nada sirve. De nada sirve, mis hermanos. Por eso dice que la mayor es la caridad. Pero hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Ustedes dirán, bueno, se está anunciando el reino eterno. Precisamente, mis hermanos, si nosotros no conocemos la esperanza, no vamos a poder entender el reino eterno de Dios. Y voy a tratar de ser breve, no voy a enredarlos muchos. Hay mucho material, mis hermanos, que si queremos leer todo el material tal vez nos enredaríamos, pero lo vamos a hacer sencillo, simple, para que lo entendamos. El reino eterno, mis hermanos, no quiero que ustedes piensen que solamente es después del milenio, después de pasar todas las pruebas. El reino eterno, mis hermanos, comprende desde el principio de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y al principio Dios quería que la humanidad, que el hombre viviese bien, y eso está en la esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? Pues es algo que nosotros estamos esperando. Si nosotros no, mis hermanos, no entendemos, no comprendemos cuál va a ser el pago, nos vamos a desanimar en el camino. Por eso es bien importante que entendamos cuál es nuestra esperanza. La fe, también, mis hermanos, es bien importante. En la mañana tuvimos una lección, espero que los que estén mirando por las redes, mis hermanos, entiendan. Aquí tenemos estudios que se le llama estudio sabático, y estudiamos, mis hermanos, un tema muy hermoso, donde les faltó la fe. El objetivo de la lección era hacer entender que la fe, mis hermanos, tiene o trabaja de muchas maneras. Y si no tenemos fe, vamos a desanimar a los demás. ¿Qué pasó con los 10? Desanimaron a todo el pueblo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque les faltó la fe. Ellos se dieron cuenta de cómo era la tierra prometida. Una tierra, mis hermanos, que realmente era fértil. Y nos damos cuenta cuando cortaron el racimo de uvas. Entre 2 personas dice que lo cargaron, pero empezaron. Es que la tierra es fértil, da fruto, pero si ustedes se hubieran dado cuenta qué clase de gigantes hay allá. Nosotros nos mirábamos como langostas al lado de ellos. Las murallas de las ciudades grandes. No podemos. ¿Quién dijo eso? Los 10. Desanimaron al pueblo. Claro, los otros 2 trataron de animarlos, pero 10 contra 2, ¿quién gana? Pues la mayoría. Y decíamos, siempre hemos dicho democráticamente que la mayoría tiene razón, pero en esta ocasión se equivocó la mayoría. El pueblo, mis hermanos, se desanimó tanto que empezaron a hablar para que nos sacó Jehová de Egipto. Mira, aquí nos vamos a morir. Dios se enojó, mis hermanos. Bueno, no quiero repetir la lección, pero nos damos cuenta que cuando ellos se dieron cuenta, y que no nos pase eso a nosotros, cuando ellos se dieron cuenta que realmente, por lo que dijeron, por el desánimo que ellos obtuvieron por los 10, Dios se enojó y después piden perdón. Dice, pues, es cierto, hemos pecado, dice, pero ¿sabes qué dice? Ahora sí vamos a hacer lo que Jehová dice, vamos a subir a pelear al monte. Dice Moisés, no, ya no vayan, ya es muy tarde, y que no nos vaya a pasar eso a nosotros, sabiendo la esperanza que nos espera, sabiendo las promesas, mis hermanos, que tenemos. El pueblo dice, cuando se dio cuenta que Jehová estaba enojado, que nuestro Dios estaba enojado, dice, vamos a subir
Y Moisés dice, ya no suban. Pero ellos necios otra vez desobedecen a Dios y suben. ¿Y qué le pasó? Los corretearon, mis hermanos. Los corretearon los moradores de aquellas tierras. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no estaba con ellos. ¿Cuál es en sí el propósito de este tema, mis hermanos? Vamos a conocer la esperanza, ¿verdad? Las promesas. Pero que no nos desanimemos. No importa quién nos venga a desanimar. No importa que sea el obrero, el encargado, el que no, hermanos, que no nos desanimen nosotros. Por eso es bien importante que sepamos nosotros cuáles son las promesas. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? El reino eternal. Mis hermanos, el reino eternal viene desde el principio, les decía yo. Y vamos a leerlo, espero que no se enfaden. Dice en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, para entender, mis hermanos, si me equivoco un poco, mis hermanos, discúlpenme a los de aquí, los de allá que nos están escuchando. La vista aún todavía se me nubla y bueno, dice el verso 16, Génesis 3, verso 16. Dice así, mis hermanos. Gracias. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, y con dolor parirás los hijos. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Amén. Mis hermanos, claro, ustedes asumo que sí entienden que después de que Dios creó a Adán, le dijo todas las bendiciones que iba a tener si le obedecía. Pero aquí miramos cuando ya desobedeció. Aquí ya está la penalidad, la multa, vamos a decir así. Le está diciendo a la mujer qué es lo que le iba a pasar. Y eso, mis hermanos, es cierto. Si no, pregúntenle a una mujer que haya parido, que haya dado a luz. ¿Será doloroso? Claro que sí. Mis hermanos, todo esto se está llevando a cabo en la actualidad. Muchas personas que son ateas y que pues dicen no creer nada de lo que está escrito, me pongo a pensar, bueno, que ellos no han de leer. Todo se está cumpliendo. El hombre muere y se va al polvo de la tierra. Al principio no era así, mis hermanos. Recuerden que al principio era para vivir una vida eterna llena de comodidades. Pero por lo que pasó aquí, estamos pagando hoy las consecuencias. Hay muerte, hay dolor. Todo lo que está aconteciendo, mis hermanos, precisamente es por Satanás, por haber engañado a la primer pareja. Y vamos a seguir sufriendo. Vamos a ver, mis hermanos, las promesas que Dios tiene para nosotros. El reino eternal de Dios se divide en 3 periodos.
Ahorita estamos viviendo, mis hermanos, el periodo de la gracia, el periodo espiritual. Después, mis hermanos, viene el periodo de 1000 años y después viene el reino del Padre Celestial, que es la eternidad. Cada vez, mis hermanos, que nos dicen que prediquemos la palabra de Dios, nos preocupamos para que su pueblo, para que los hijos de Dios entendamos y comprendamos los designios de nuestro Dios. Desde que Satanás engañó a la pareja, les decía yo, hay muerte, hay dolor y sufrimiento y estas pandemias. Todo esto es por Satanás, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él sanaba a los enfermos, le quitaba ese poder a Satanás. Pero aún todavía no está completo, mis hermanos. Va a llegar un momento en que sí va a ser, pero vamos a ver las etapas. Ustedes saben que desde la creación hasta el diluvio reinó la muerte. Se le hace el llamado a Abraham y a él le dicen: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Claro, la que quiera, porque no es a la fuerza. ¿Y quién es esa simiente que se le hizo la promesa? A veces nos equivocamos y dice su descendencia, mis hermanos. Una cosa es la descendencia y otra cosa es la simiente. Si usted quiere ser simiente, mis hermanos, de aquella simiente que Dios le habló a Abraham, dice allá en Gálatas capítulo 3, mis hermanos, para que entendamos, Gálatas capítulo 3, el verso 16, dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Para no ir a leer allá en Génesis, mis hermanos, dice aquí, no dice a tus simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cuando a Abraham se le hace la promesa, dice: te voy a dar esta tierra a ti y a tu simiente. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es la simiente de Jesucristo. Ahí, mis hermanos, empieza el periodo de la gracia. Recuerden que estamos, que dijimos que se divide el reino eterno de Dios, se divide en estos días en tres: el reino de la gracia, el reino de 1000 años y el reino eterno de Dios, o sea, el de la vida eterna. Y esto, mis hermanos, es bueno que lo sepamos, porque yo he escuchado a mucha gente que no conoce de Dios. Espero que en la iglesia no sea así, pero aquellos que no conocen de Dios, por todo lo que está pasando, usted ha escuchado que si hay guerra, ¿verdad, hermanos? Sí, qué bueno. Dice: se va a acabar el mundo. Y se ponen a temblar, se ponen a llorar. Es que ya se va a acabar. Hermanos, es bueno que nosotros sepamos estas cosas, porque el mundo no se va a acabar. Cuando yo escucho personas que están con miedo, hermanos, apenas viene lo bueno. Nos damos cuenta que sí, las profecías se están cumpliendo, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir de una forma o de otra. Se está cumpliendo. Pero nosotros tenemos una esperanza, y eso es lo que nos debe de mantener vivos, luchando. Así es que no lo asusten, que viene un cometa, mis hermanos. No sé si aquí ya lo mencioné, pero hace mucho tiempo escuché que 2 mecánicos donde trabajaba estaban casi queriendo llorar, espantados. Le digo: ¿qué pasó? Es que viene, dice, un cometa
que va a destruir toda la tierra, dice, y nos vamos a morir. Y estaban preocupadísimos. Le digo, ¿cuándo va a pasar esto? Dice, estábamos en el año 2000, no, en el 98, y dicen que va a pasar en el 2900. Le digo, ¿y ustedes se están preocupando por...? Bueno, hermanos, y así hay gente, crean o no lo crean, pero nosotros, mis hermanos, al saber estas cosas, no nos debe de preocupar. Está bien, hay sufrimiento, hay dolor, la gente se muere como aquí en la guerra. Muchos pues hablan de que Putin está en la profecía y que empiezan, mis hermanos, los predicadores, ustedes saben. Es cierto, mis hermanos, que va a pasar cosas, guerra, rumores, hambre, pestes y todo eso, pero que no nos asuste. Apenas viene lo bueno, les decía yo. Ahorita estamos en el periodo de la gracia desde que el Señor Jesucristo vino predicando. Dice allá en San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Es bien importante de verdad que diga yo el texto porque mis hermanos pues lo están poniendo en la pantalla. Dice el verso 38. San Marcos capítulo 1, verso 38. Dice así, mis hermanos, aquí cuando vino el Señor Jesucristo empezó el periodo, mis hermanos, espiritual, el periodo de la gracia. Dice, y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a predicar el Evangelio, mis hermanos, el cual aún todavía nosotros lo seguimos predicando hasta que se cumpla este periodo de la gracia. Aún todavía no culmina, pero va a llegar un momento. ¿Qué es lo que estamos esperando? Hasta que todos los gentiles, mis hermanos, que han de ser salvos, crean en el Señor Jesucristo. Ese periodo se va a cumplir. Como dije, hay mucho material allá en Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos. Y no, esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo que nos dio, por gracia. Claro, no vamos a confundir, porque mucha gente allá afuera dice, por gracia ya no tenemos que guardar ni los mandamientos. No lo malinterpretemos. Por gracia, mis hermanos, porque Dios nos amó. Ya decía mi hermano, decía que nosotros no somos dignos de tomar por lo mismo, por lo que fuimos, mis hermanos, pero Dios tiene mucho amor que nos dio la oportunidad. Recuerden cuando vino el Señor Jesucristo, dice allá en Lucas capítulo 4, el verso 17 para mis hermanos, Lucas 4, del verso 17 en adelante, mis hermanos, vamos a ir leyendo, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo y empezó a predicar el Evangelio. Dice el verso 17, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y sentándose, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Así empezó, mis hermanos, el periodo de la gracia en el cual estamos nosotros. Recuerden, se divide en tres. Este periodo, mis hermanos, se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar? En este periodo, mis hermanos, es donde estamos nosotros sufriendo mucho, donde hay enfermedades, donde hay muerte. Y esa enfermedad, mis hermanos,
viene por Satanás. Aunque claro, usted dirá, no, a mí me dio tos, me dio gripa porque salía allá afuera sin abrigo. Pero de todas maneras, mi hermano, recuerde que Satanás, lo que quiere Satanás es, dice allá en Juan 10, dice, el ladrón no viene para hurtar, matar, robar y destruir, porque Satanás, mis hermanos, viene precisamente a querer quitarle la vida. Pablo allá en 2 de Corintios, mis hermanos, dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios, capítulo 12, miren, Pablo, ¿qué le pasó? ¿Y quién fue Pablo, mis hermanos? Un siervo de Dios. Pero miren qué le pasaba a Pablo, mis hermanos. Capítulo 12, el verso 7 para mis hermanos. Dice así, 2 de Corintios 12, 7. Porque la grandeza de la revelación no me levante descomedidamente. Pablo, mis hermanos, voy a hacer una pauta, no quiten la lectura, mis hermanos, vamos a seguir con ello. Pablo aquí está explicando, mis hermanos, que a él se le fue revelado, mis hermanos, y tenía mucho poder. Pero él dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. ¿Qué quiere decir eso? No me sienta yo muy grande. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Porque él sabía que tenía mucho poder. Pero dice, tengo esto para que no, porque hay muchos hermanos que cuando tienen un poquito, yo les doy gracias a Dios, digo, gracias Señor que tú no me has dado mucho conocimiento, porque si hay varios hermanos y muchos hermanos que tienen mucho conocimiento, yo los admiro, mis hermanos, y hasta como que se creen un poquito, ¿verdad? Pero Pablo decía, no, a mí me ha pasado esto para que no me crezca yo. Pero sigue, dice, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Ándale. Pablo, mis hermanos, un siervo que se le presentó al Señor Jesucristo de una forma de como ustedes ya saben, y le dijo, te he puesto para que lleves el evangelio a los reyes, a los gentiles y a todo el mundo, vamos a decir. Y le dio de hacer milagros, de resucitar los muertos. ¿Se imaginan, mis hermanos? Hoy en día hay personas que dicen que hacen milagros y se creen. Pero Pablo, mis hermanos, Satanás dice que le mandaba ese aguijón. Claro, fue todo por Dios, para que Pablo no se elevara. Y Pablo, mis hermanos, sufriendo de esa enfermedad, porque sí lo molestaba, sí le dolía, y dice, yo ya le pedí a Dios 3 veces que me quite esta enfermedad. Pero Dios le dice de esta manera, vamos a seguir leyendo el verso 8. Dice, por lo cual 3 veces he pedido al Señor que me quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Mis hermanos, yo creo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no nos debemos de creer mucho. Que si usted se sabe desde Génesis hasta Apocalipsis y sabe dar temas y todo eso, no nos debemos de enaltecer. Porque cuando lo estamos haciendo, mis hermanos, Satanás viene y quiere, nos bofetea, mis hermanos.
Bueno, esto está pasando en el periodo de la gracia, mis hermanos. Yo les decía, hay muerte, hay todo. Mientras esto esté pasando, mis hermanos, vamos a sufrir los humanos y los animales también. Los animales también sufren, porque al principio su temperamento de los animales era diferente. Y ellos quieren ser como al principio. Pero todo cuando desobedeció la primer pareja, todo surgió un cambio, mis hermanos. Pero eso tiene que volver. Dice en Romanos capítulo 8, para que miremos qué le pasa a los animales. ¿De verdad ellos estarán sufriendo? Dice el verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Todo esto está pasando, hermanos, desde que la primer pareja pecó. Nosotros perdemos el pelo, perdemos la vista, perdemos todo. O sea, todo es desfavorable a nosotros. Y aún también los animales. Dice Romanos 8, 19, dice de esta manera: porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Ellos están esperando, mis hermanos, que los hijos de Dios se manifiesten. Y ahorita vamos a ver cómo se van a manifestar. No quiere decir que no haya hijos de Dios, pero cuando eso pase va a ser maravilloso. Dice el 20: porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, dice, más por causa del que la sujetó con esperanza. O sea, todos los animales sufrieron un cambio también. Dice el 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que el hombre, la humanidad, hay muerte, hay dolor, y en las criaturas también sufrieron, y ellas están desesperadas y ya quieren que los hijos de Dios se manifiesten. Pero vamos a ver cómo va a ser eso. Vamos a pasar, mi hermano decía que ahorita el mundo es un desierto donde vamos peregrinando, como el pueblo de Israel fue peregrinando, mis hermanos, y tuvieron muchos problemas. Y luego vienen los 10 y me los desaniman más y no entraron. ¿Cuántos entraron de los que salieron de Egipto? Solamente 2. Que no vaya a pasar eso con nosotros. Nosotros, recuerden, ahorita por gracia, y Pablo nos dice allá en Romanos que si nosotros por gracia somos salvos, no nos enaltezcamos también, como Pablo dice, yo no me quiero enaltecer, no me quiero elevar. Pablo allá en Romanos dice, no te enaltezcas, porque sabe que nosotros estamos recibiendo el alimento de la palabra de Dios. Bueno, refiriéndose a su pueblo, ¿verdad? Pero ya vamos a ir pasando a la manifestación de los hijos de Dios, mis hermanos. Va a ser algo más hermoso cuando el Señor Jesucristo venga. Dice allá en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, 19. Hechos 3, 19, mis hermanos, al 21. Que mis hermanos creo están teniendo problemas, ponen solamente el verso que doy y tienen pues razón, ¿verdad? Les dije, Hechos, ¿qué? 3, del verso 19 al verso 21. Desde que vino el Señor Jesucristo, Él empezó a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando se escucha el Evangelio? Esto, dice así, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio
de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo detenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde los siglos. Por eso les digo, el reino, mis hermanos, de Dios viene desde el principio. Pero el Señor Jesucristo vino y empezó a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que predicaba? Que se arrepienta todos los hombres, para que sus pecados sean perdonados, para que cuando el Señor Jesucristo venga, mis hermanos, empieza el milenio. La muerte, los animales, todo va a cambiar. Es bien importante que nosotros sepamos esto, porque si no, mis hermanos, si no sabemos esta esperanza, recuerden que son tres cosas. La fe es bien importante, porque dice Hebreos que sin la fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener fe. La esperanza, esta es la esperanza que nosotros debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, mis hermanos, para que, yo sé que a veces estamos cansados, trabajados, tenemos mucho que hacer. Si llega el día del Señor, vamos a glorificar a Dios, porque si nosotros en nuestra mente no está lo que esperamos, los niños a lo mejor no los vamos a culpar porque ellos ni entienden, ellos solamente hacen lo que les obliga el papá, pero nosotros debemos de saber por qué, hermanos, debemos de llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Es una grande esperanza para que lleguemos a esto. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a empezar lo bueno. Así es que no se preocupe si escucha que va a venir un terremoto, que viene un huracán. Hermanos, si estamos ahí, pues entonces a lo mejor sí nos va a tocar, ¿verdad? Pero decía Pablo, si yo muero, ¿qué? Bienvenida a la muerte. Lo que nosotros debemos de estar bien con el Señor. Vamos a ir viendo cómo va a ser eso, mis hermanos. Recuerde que Pedro se preocupó por esto. Cuando Pedro andaba con el Señor Jesucristo, le dice, ¿sabe qué, Señor? Nosotros dejamos nuestra familia, hemos dejado todo, ¿y valdrá la pena? Queremos saber algo, ¿vale la pena? Vamos a ver qué le dijo el Señor Jesucristo. Y allá en Mateo capítulo 19, Mateo 19. El verso 27 y 28. Mis hermanos de la transmisión, 19, 27 y 28. Dice de esta manera. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Si nosotros no sabemos qué vamos a obtener, hermanos, nuestro ánimo se va a acabar y ya no vamos a asistir ni a la iglesia, mayormente por todo lo que está pasando. Hay muchos hermanos que por lo que está pasando se han resfriado y ya no quieren venir. Recuerden que a lo mejor pues se quedan en la comodidad de su casa y ahorita nos están viendo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero que no sea ese el motivo. Si usted puede acercarse, mi hermano que me está escuchando, a la iglesia de Dios, hágalo. No es lo mismo estar mirando en la tele que estar aquí presentes. Yo creo que ustedes están bien contentos, ¿verdad, mis hermanos? Sí, mis hermanos, es algo maravilloso. A lo mejor uno dice, sí, pero debemos de decir con ánimo, mis hermanos. Dice, vamos a leer el 28, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración
Recuerden esa palabra, en la regeneración. Ya hasta me perdí. Cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Pero cuándo va a suceder esto? En la regeneración, cuando el Señor Jesucristo venga y empiece a reinar en el milenio, mis hermanos, que no se nos olvide esto. Ahorita estamos, recuerden, viviendo en el periodo de la gracia, pero cuando el Señor Jesucristo venga, porque dice allá en Hechos que es menester que Jesús esté allá arriba, ¿verdad? Que el cielo detenga al Señor Jesucristo, porque cuando Él venga, mis hermanos, pues ya muchos de nosotros hemos estudiado esos temas. Va a venir con sus santos ángeles y Él va a ser el Rey de señores y el Rey de reyes y Señor de señores. Va a ser algo maravilloso. ¿Qué va a suceder entonces? Dice en Lucas, mis hermanos, 22, Lucas 22. El 28. Aquí el Señor Jesucristo les dice, como premio, porque todos sus discípulos lo siguieron, dice desde el principio, como premio les da a conocer esto. Dice el verso 28, Lucas 22, 28. Empero vosotros le está diciendo a los 12. Y vamos a leer también hasta el verso 31, mis hermanos. Dejan la lectura, dice el 28, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Por haber hecho eso, dice el 29, yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí. ¿Para qué? Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hasta ahí, mis hermanos, hasta el verso 30. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les da ese premio, les dice, miren, yo también les voy a ordenar un trono, y es más, no nomás van a estar juzgando, sino que se van a sentar en mi mesa para que comamos y cenemos y platiquemos ahí. Pero esto es, mis hermanos, ya en el otro periodo, cuando el Señor Jesucristo venga. Nosotros ahorita nos tocó la dicha y la bendición de vivir en el periodo de la gracia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo venga, mis hermanos, todos nosotros los que estamos aquí, si estamos y somos fieles a Dios y estamos haciendo su voluntad, y si voy a dar un ejemplo, si ahorita viene, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Vamos a ser transformados para poder estar en este reino. Y si ya morimos, hermanos, si ya estamos muertos, vamos a resucitar. De una forma o de otra, vamos a tener que estar en este reino. Esa es la esperanza que debemos de tener. Y si no se nos olvida, siempre vamos a querer estar alabando el nombre de nuestro Dios. Porque, ¿qué voy a hacer a la iglesia? ¿Y para qué voy a la iglesia? Es que me llevan a la fuerza a la iglesia. Y otra vez el sábado. Hermanos, si nosotros tenemos esta convicción en nuestra mente, nada ni nadie nos tendrá. Ya tenemos esta esperanza y esta debe de estar siempre. Esto es lo que nos va a motivar. Cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos van a resucitar. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay mucho material, como les dije. No los quiero enredar mucho, pero lo poco que leamos, mis hermanos, que se nos quede aquí en nuestra mente. Para que nada, mis hermanos. Cuando yo estaba enfermo, decía yo, bueno, y si ya me muero, si ya no salgo de esta. Yo espero ver a todos mis hermanos en el reino. Los mismos días que su servidor cayó enfermo, cayeron enfermos varios de nuestros hermanos. Mi hermano Gilberto, el que ustedes ya conocen, se fue, mis hermanos. El estar aquí con ustedes
pues es una bendición. Muchos hermanos ya no pudieron estar aquí, ya no van a poder, ya no vamos a poderlos ver. Pero en este periodo, pero cuando el Señor Jesucristo venga, sí, mis hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar con los animales? Ya dijimos que si estamos creyendo y hacemos su voluntad, vamos a resucitar, vamos a mirar a aquellos hombres, porque el Señor Jesucristo dice que aquí estos son sus discípulos, pero a nosotros, mis hermanos, ¿qué va a hacer de nosotros? A ellos les ofreció un trono. Y a nosotros que no somos del pueblo de Israel, que somos gentiles, ¿qué es lo que nos va a tocar? Eso es bien importante que nosotros sepamos. Porque usted me puede decir, es que aquí se los ofreció a sus discípulos. Hoy también le dice, ustedes han permanecido en mis aflicciones, en mis problemas, les voy a... Pero a nosotros, yo sé que quieren ver algo también. En Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 5, si no mal recuerdo. Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 5. El verso 9 en adelante. Mis hermanos, vamos a leer verso 9 y el verso 10. Aquí sí ya no son los discípulos, ni los judíos, ni los de Israel. Aquí, mis hermanos, somos nosotros los que nos pertenecemos, vamos a decir literalmente, al pueblo de Israel. Dice el 9, y cantaban, vamos a esperar que nuestros hermanos, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿De todo qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, aquí entramos nosotros. Para que no se preocupe que solamente allá pues se le dio a pueblo, a los discípulos o a los 144, no, aquí está de todo, mis hermanos. Así es que usted no se preocupe por hablar hebreo. Espero que aquí uno no se esté esforzando de hablar hebreo porque solamente ahí, no, mis hermanos. Van a ver aquí de todos los que hablan diferentes idiomas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, unos van a ser sacerdotes, ¿por qué? Porque van a hablar de la palabra. Nuestro trabajo en el milenio, mis hermanos, va a ser predicar la palabra de Dios. Para que todos, dice, porque la tierra va a ser cubierta del conocimiento de Dios. En ese tiempo, el Señor Jesucristo va a estar reinando allá en Israel y nosotros vamos a estar aquí. Tal vez predicando la palabra de Dios o reinando. Y reinaremos. ¿No le gustaría saber? Bueno, ya dijimos que van a venir los 1000 años. Vamos a reinar 1000 años, mis hermanos. Vamos a pasar con los animalitos. Dice allá en Isaías, mis hermanos, es bien importante que usted, allá en Romanos capítulo 8, leímos que los animales gimen y ellos están ansiosos esperando la manifestación de los hijos de Dios cuando el Señor Jesucristo venga y que realmente, mis hermanos, todos resucitemos los que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Dice allá en Isaías 11, mis hermanos, realmente me disculpan mis hermanos, pero leyendo la palabra de Dios, servidor se emociona y se me olvida que estamos sujetos a un horario, ¿verdad? Es que esto ya nomás denme un poquito de tiempo para terminar el tema, mis hermanos. Dice Isaías, ¿qué les dije? Capítulo ¿qué? 11, el verso... No quisiera leer todo está bonito, pero dice mi hermana del 6 en adelante. Si usted lee del 1 en adelante, ahí se está refiriendo del Señor Jesucristo, que Él no va a juzgar a la gente por lo que mire, ni va a juzgar a la gente por lo que escuche, sino que va a ser un justo juicio, mis hermanos, porque si usted juzga a un hermano por lo que le dicen y nada comprueba, ese es chisme, ¿verdad?
Y el Señor Jesucristo no se va a dejar llevar por los chismes. Ah, pero porque sus ojos miraron, ¿usted ya lo va a juzgar? ¿Qué tal si ustedes me miran con 3 mujeres ahí que yo voy caminando y ustedes, ay, el hermano Jesse va con 3 mujeres, 3 muchachas, y ya me están juzgando y ustedes a lo mejor no saben que yo las estoy evangelizando? Sí, ¿verdad? El Señor Jesucristo no se va a dejar llevar. Pero bueno, cuando el Señor Jesucristo esté reinando, dice el 6, mis hermanos, en adelante. Disculpen, mis hermanos, dice, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y un niño qué? Los pastoreará. Miren, aquí es donde las bestias están esperando este tiempo, mis hermanos. ¿Ustedes se la creen, mis hermanos, que un becerro y un león van a estar juntos? Ahorita no, mis hermanos. Cuando venga el reino milenial, sí va a suceder esto, mis hermanos. Dice el 7, la vaca y la osa, ¿qué? Serán... disculpen, me emociono, pero... sus crías se echarán juntos, y el león como el buey. ¿Sí saben qué cosa es paja? Pasto. Lo digo, hermanos, porque la gente que viene del Salvador, cuando escuchan esta palabra, ¿saben para qué es paja para ellos? Es mentira. No me estés diciendo paja. Es bien importante. A lo mejor alguno del Salvador nos está escuchando y es para que sepamos, ¿verdad? Entonces, es pasto, mis hermanos. ¿Ustedes creen que el león y el buey va a comer pasto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y así como debemos de creer lo que dice, hermanos, esto tiene que ser por fe. Tal vez usted no lo va a alcanzar a mirar ahorita, hasta que venga el Señor Jesucristo. Recuerden que allá Adán y a Eva les dijo, si comes esto vas a morir. Y Eva debe de haber dicho, ándale, come, no te va a pasar nada. Bueno, dice Adán, vamos a comer pues. ¿Y qué pasó? Hasta ahorita nos vamos al polvo de la tierra. Esto va a suceder hasta qué. Y en el milenio todavía va a haber muerte, mis hermanos. Dice que al pecador se le va a dar oportunidad de que viva 100 años. Y si en esos 100 años no se arrepiente, pues va a morir. Hoy, ¿cuánto tiempo nos da nuestro Dios? ¿Quién de ustedes o quién de aquí tiene 100 años? Ni para que digan que Dios es injusto. 100 años, mis hermanos. Hoy, aún todavía nosotros no tenemos 100 años y ya nos andamos. Pero en aquel tiempo sí. Dice Isaías 65. Este periodo, mis hermanos, lo describen los profetas y es algo maravilloso. Isaías 65, vamos a leer del verso 24, mis hermanos. Todo el anterior antes están muy hermosos, muy bonitos, pero vamos a leer del 24 en adelante. Dice, y será que antes que clamen, responderé yo, y aún estando ellos hablando, yo habré oído. Y otra vez vuelve a mencionar, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá, otra vez, paja como el buey. Y la serpiente, el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Recuerden, mis hermanos, es otro tema maravilloso. Ustedes saben y han escuchado acerca del sueño de Nabucodonosor, y Daniel está describiendo y dice, y vino una piedra no cortada con mano
de hombre, sino que vino de Dios y tiró toda aquella imagen. Y esa piedra dice que se hizo un grande monte que hinchó toda la tierra. Pues este es el reino de Jesucristo. Toda la tierra, mis hermanos, va a ser cubierta. ¿Por qué? Porque la promesa le dice a Dios a Abraham, y en tu simiente, dice, y la descendencia de tu simiente va a ser como el polvo, no lo vas a poder contar, como la arena. Vamos a ver muchísimos, hermanos. Bueno, mis hermanos, este es el segundo en el milenio. Ya miramos el periodo espiritual, o sea, de la gracia. Ahorita estamos viviendo ese periodo, estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo, los hijos de Dios. Pero en esa forma va a ser, mis hermanos, dice mi hermano, me gusta mi hermano Hilario, cómo se expresa, dice, esa es otra dimensión. Es otro, ¿verdad? Que a lo mejor nuestra mente pues, es muy pequeña y no alcanza a entender estas cosas. Pero si nosotros tenemos bien claro esta promesa, mis hermanos, nada ni nada nos va a detener en nuestras casas. Y los padres deben de inculcar esto a sus hijos, a ver si alcanzan a entender. Pero no nos preocupemos, porque nuestros hijos tendrán su oportunidad, ¿verdad? Y ellos van a responder por ellos mismos, pero mientras estén pequeñitos, pues sí, nuestra obligación es traerlos a la iglesia. Mis hermanos, después de esto, vamos a ir terminando, pero sí quiero leer, mis hermanos, lo que dice allá en Primera de Corintios capítulo 15, para entender esto. Recuerden que ahorita estamos mirando el milenio, pero cuando esto suceda, mis hermanos, va a llegar un tiempo en que el Señor Jesús va a tener 1000 años para poner todo en orden. Los 1000 años es para quitarle el poder a otras entidades, porque Él es el único que tiene que reinar. Ya cuando se terminen los 1000 años, ¿se escucha poquito 1000 años, hermanos? Si no, ninguno de nosotros tiene 100 años, ahora 1000 años, imagina. Cuando ya se esté terminando, dice que el Señor Jesucristo le va a llegar con el Padre Celestial y le va a decir: me diste una encomienda y aquí puse todos mis enemigos bajo mis pies. Él también entonces se va a sujetar a Dios. Y va a decir allá, dice Primera de Corintios 15, el verso 20, del 20 en adelante, vamos a leer, mis hermanos. Dice así: Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya explicamos eso, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Dice el 23, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice el 24, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y potestad. O sea, ese es el trabajo del Señor Jesucristo. Los 1000 años, mis hermanos, van a ser para regenerar lo que se había perdido. Por eso Pedro, cuando le hace la pregunta, dice: en la regeneración, cuando venga Jesucristo, ustedes van a hacer esto. Y todos esos 1000 años, mis hermanos, es para volver como al principio, que era todo perfecto. Entonces el Señor Jesucristo va a poner todo a sus enemigos debajo de sus pies. Dice el 26, y el postrer enemigo que será deshecho será ¿quién? La muerte.
se va a acabar la muerte, mis hermanos. Ya el hombre no va a ir al polvo. Esa es la sentencia, ¿verdad?, que se le dio, porque del polvo fuiste y al polvo volverás. Pero si la muerte es quitada, ya no va a haber muerte. Dice el 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice debajo de sus pies, ya me equivoqué. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas, dice el 28, mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también él, o sea, Jesús, dice, el mismo Jesús se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Como al principio, mis hermanos, el tema es el reino eternal de Dios. En sí, entiende, comienza desde el principio, como Dios quería. Y por falta de tiempo, mis hermanos, tal vez algún día me invitan otra vez. Vamos a hablar acerca de cuando venga ese reino que ya para el eterno, cuando la Santa Jerusalén va a descender. Pedro nos habla que la tierra y los cielos van a ser nuevos. Pero ya esa, dice mi hermano, ya esa es otra dimensión, ¿verdad? Es bien importante que entendamos esto, mis hermanos. Y les aseguro que si nosotros está eso en nuestro corazón, en nuestra mente, nada ni nada nos va a hacer que nos quedemos en la casa. Vamos, porque yo quiero, al menos yo quiero vivir 1000 años. Si después de 1000 años, los que no les gusta estar aquí en la iglesia van a decir, uy, qué aburrido, ¿eh? Hermanos, es algo maravilloso. Es algo que Dios de por sí eso quiso desde el principio. Dice, con esto vamos a terminar, Salmos 24, mis hermanos. Voy a leer el verso 3 y se van poniendo de pie porque me van a acompañar en el verso número 4. Dice el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Todos. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su ni jurado con engaño. Amén. Mis hermanos, espero que hayan entendido o hayamos entendido el mensaje, el reino eternal de nuestro Dios, y que no se vaya de nuestra mente. Que el Señor me los bendiga y paz a vosotros, mis hermanos.